Un pobre mecánico salvó a una dama del robo de su bolso. Lo que pasó después te dejará sin palabras. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Vargas terminó de limpiar sus manos con un trapo viejo y manchado de grasa. A sus 38 años, sus manos curtidas contaban la historia de más de 20 años trabajando con motores, desde que a los 16 comenzó como aprendiz en un pequeño taller del barrio de Analco. Ahora, frente a un puesto improvisado en la esquina de la avenida Federalismo con López Cotilla, ofrecía sus servicios de mecánica a quien necesitara una reparación rápida. No era mucho, pero era honesto. Roberto había perdido su taller propio hacía 8 meses, cuando la crisis económica golpeó duramente y los clientes dejaron de llegar. Las deudas se acumularon más rápido que los ingresos, y eventualmente tuvo que cerrar las puertas del negocio que había construido con tanto esfuerzo durante 10 años. Desde entonces, trabajaba en la calle con las herramientas básicas que logró conservar: un juego de llaves, desarmadores, un gato hidráulico y su conocimiento, que nadie podía quitarle. Vivía en un cuarto pequeño que rentaba en una vecindad cercana, y cada peso que ganaba era resultado de su habilidad para diagnosticar y resolver problemas que otros mecánicos no podían. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquel jueves por la tarde, Roberto estaba guardando sus herramientas cuando escuchó un grito agudo que heló la sangre en sus venas. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a un joven corriendo por la banqueta, arrancando con fuerza el bolso de las manos de una mujer elegantemente vestida. La escena se desarrolló en cuestión de segundos. La mujer cayó al suelo por el jalón violento, y el ladrón aceleró su huida pasando justo frente a Roberto. Sin pensarlo 2 veces, Roberto dejó caer la caja de herramientas que llevaba en las manos y se lanzó tras el delincuente. Sus años trabajando en talleres le habían dado fuerza en los brazos y resistencia en las piernas. Corrió con determinación, esquivando peatones y saltando obstáculos en la banqueta. El ladrón era más joven y ágil, pero Roberto conocía cada rincón de ese barrio. Cuando el delincuente intentó tomar un callejón como atajo, Roberto anticipó el movimiento y cortó camino por una calle paralela. El encuentro fue inevitable. Roberto apareció del otro lado del callejón justo cuando el ladrón salía, bloqueándole el paso. El joven, sorprendido, intentó esquivarlo, pero Roberto lo sujetó firmemente del brazo. Hubo forcejeo. El ladrón intentó golpearlo, pero Roberto, acostumbrado al trabajo físico pesado, lo mantuvo sujeto hasta que el delincuente, viendo que no podría escapar, soltó el bolso y logró zafarse, huyendo sin el botín. Roberto recogió el bolso del suelo y caminó de regreso hacia donde había ocurrido el robo. Su corazón latía aceleradamente, no tanto por el esfuerzo físico, sino por la adrenalina de la situación. Cuando llegó al lugar original, encontró a la mujer de pie, sacudiéndose el polvo del vestido con ayuda de algunos transeúntes que se habían detenido a auxiliarla. Tenía alrededor de 45 años, cabello castaño recogido en un elegante moño y vestía ropa claramente cara, aunque ahora maltratada por la caída. «Señora», dijo Roberto acercándose con el bolso en la mano, «aquí está su bolsa». El ladrón la soltó cuando lo alcancé. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Roberto. Por un momento pareció dudar, mirando alternativamente al mecánico cubierto de grasa y al bolso que sostenía. Roberto entendió su hesitación. Su apariencia no inspiraba mucha confianza. Sus pantalones de mezclilla estaban manchados de aceite. Su camisa de trabajo tenía el nombre de su antiguo taller bordado, ahora descolorido,
y sus manos, aunque recién limpiadas, aún mostraban restos de grasa incrustada bajo las uñas. ¿De verdad lo recuperó?, preguntó la mujer con voz temblorosa, tomando el bolso con cuidado y revisando rápidamente su contenido. Todo está aquí. Dios mío, no puedo creerlo. Muchas gracias, señor. No sabe lo importante que es esto para mí. No tiene que agradecerme, respondió Roberto con una sonrisa modesta. Cualquiera habría hecho lo mismo. La mujer negó con la cabeza mientras guardaba su teléfono celular en el bolso. No, no cualquiera. La mayoría de la gente ni siquiera voltea a ver cuando pasan estas cosas. Usted arriesgó su integridad por una desconocida. Rebuscó en su bolso y sacó su cartera. Por favor, déjeme recompensarlo. ¿500 pesos estarían bien? Roberto levantó las manos en señal de rechazo. No, señora, de verdad no es necesario. Me alegra haber podido ayudarla, pero no lo hice por dinero. La mujer insistió, pero Roberto se mantuvo firme en su negativa. Finalmente, ella guardó la cartera, aunque su expresión mostraba una mezcla de gratitud y curiosidad hacia este hombre que rechazaba una recompensa cuando claramente la necesitaba. Al menos dígame su nombre, pidió la mujer. Roberto Vargas, para servirle. Mucho gusto, Roberto. Yo soy Patricia. Extendió su mano y Roberto la estrechó con cuidado, consciente de que sus manos ásperas contrastaban con las suaves y cuidadas de ella. Patricia observó detenidamente a Roberto. Su mirada se posó en el logotipo descolorido de su camisa de trabajo. ¿Es usted mecánico? Sí, señora. Llevo más de 20 años en esto. ¿Tiene taller? Roberto sintió una punzada en el pecho al escuchar la pregunta. Lo tuve, respondió con honestidad, pero tuve que cerrarlo hace unos meses. Ahora trabajo por mi cuenta en la calle, haciendo reparaciones rápidas. Patricia asintió lentamente, como procesando la información. Entiendo. Bueno, Roberto, de verdad le agradezco enormemente lo que hizo. Si alguna vez necesita algo, aquí está mi tarjeta. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se la entregó. Roberto la tomó y leyó. Patricia Mendoza, directora general, Grupo Mendoza Transportes. Roberto guardó la tarjeta en el bolsillo de su camisa sin darle mucha importancia. Gracias, señora Patricia. Me alegra que esté bien. Patricia subió a un automóvil lujoso que estaba estacionado cerca, un sedán negro de alta gama que contrastaba dramáticamente con la situación que acababa de vivir. Antes de cerrar la puerta se volvió hacia Roberto una última vez. Cuídese, Roberto, y gracias nuevamente. Mientras el auto se alejaba, Roberto regresó a su esquina para recoger las herramientas que había dejado caer. Algunos transeúntes lo felicitaron por su valentía, pero él simplemente sonrió y siguió con su rutina. El resto de la tarde transcurrió con normalidad. Un par de clientes que necesitaban cambios de aceite y un diagnóstico de batería. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Roberto guardó sus herramientas en una vieja caja de metal y emprendió el camino hacia su cuarto en la vecindad. Esa noche, mientras calentaba una sopa instantánea en su pequeña habitación, Roberto pensó brevemente en el incidente del día. No se arrepentía de haber ayudado a esa mujer, pero tampoco esperaba nada a cambio. Había aprendido hacía mucho tiempo que en la vida hay que hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto, sin esperar recompensas. Con ese pensamiento terminó su cena frugal y se preparó para dormir, listo para enfrentar otro día de trabajo duro. Lo que Roberto no sabía era que Patricia Mendoza había llegado a su casa en las lomas de Guadalajara con pensamientos muy diferentes. Sentada en su amplio estudio, con vista panorámica a la ciudad iluminada, Patricia reflexionaba sobre el encuentro del día. No podía quitarse de la cabeza la imagen de ese mecánico de ropa manchada que había arriesgado su seguridad por una desconocida y luego rechazado una recompensa que obviamente necesitaba.
Patricia Mendoza no había llegado a donde estaba por casualidad. A sus 47 años, dirigía uno de los grupos de transporte más importantes del occidente de México. Grupo Mendoza Transportes operaba una flota de más de 200 camiones de carga, 50 autobuses de pasajeros y una red de talleres mecánicos especializados. Había heredado la empresa de su padre 10 años atrás, cuando era apenas un negocio regional mediano, y la había transformado en un imperio que generaba empleos para más de 1000 personas. Pero el camino no había sido fácil. Patricia recordaba perfectamente los años de lucha, cuando su padre trabajaba 18 horas al día para mantener a flote 3 camiones viejos. Ella había crecido viendo cómo la honestidad y el trabajo duro eventualmente daban frutos. Su padre siempre le decía: «Hija, en este negocio lo más importante no son los camiones ni el dinero, es la gente. Encuentra personas honestas y trabajadoras y el resto viene solo». Ahora, mirando la tarjeta de presentación que Roberto no le había dado porque no tenía, Patricia sentía que había encontrado exactamente el tipo de persona que su padre le había enseñado a valorar. Un hombre que en medio de sus propias dificultades económicas había actuado sin pensar en beneficio propio. Un mecánico con 20 años de experiencia que había perdido su negocio pero no su dignidad ni sus valores. Patricia tomó su teléfono y llamó a Miguel Hernández, su jefe de seguridad y hombre de confianza desde hacía 15 años. «Miguel, necesito que investigues a una persona para mí, pero quiero que sea discreto, muy discreto. No quiero que se entere». Al día siguiente, Miguel comenzó su investigación. Era un experto en localizar información sin levantar sospechas. Empezó por preguntar en los negocios cercanos a la esquina de Federalismo y López Cotilla. No fue difícil encontrar a Roberto. Era conocido en la zona como un mecánico honesto y habilidoso que trabajaba en la calle desde hacía varios meses. Don Esteban, dueño de una tienda de abarrotes en la esquina, le dio abundante información a Miguel. «Ah, sí, Roberto. Buen muchacho. Viene aquí desde que era joven. Tenía un taller muy bueno por la colonia del Fresno, pero la crisis lo golpeó duro. Tuvo que cerrar hace como 8 meses. Desde entonces trabaja en la calle, pero nunca lo he visto pidiendo caridad. Siempre ofrece su trabajo a cambio de dinero justo». Miguel visitó el antiguo taller de Roberto en la colonia del Fresno. El local estaba cerrado, con un letrero de «Se renta» en la puerta, pero los vecinos recordaban bien a Roberto. Una señora mayor que vendía tamales en la esquina fue particularmente elocuente. «El joven Roberto es una bendición. Mi esposo tiene un taxi viejo, y Roberto siempre lo mantenía funcionando. Nos cobraba poco y hacía el trabajo bien. Cuando cerró el taller, todos en el barrio nos entristecimos. Era de los pocos mecánicos que no te engañaban, ¿sabe?». Miguel también habló con algunos de los antiguos clientes de Roberto. Todos contaban historias similares: diagnósticos honestos, precios justos, trabajo de calidad. Un taxista llamado Ramón fue especialmente enfático. «Mire, yo he llevado mi taxi con muchos mecánicos en esta ciudad. Roberto es de los mejores que he conocido. Una vez me dijo que un problema que yo creía grave era solo una manguera suelta. Me la cambió en 10 minutos y me cobró 50 pesos. Otro mecánico me habría sacado 2000 pesos diciendo que necesitaba cambiar medio motor». Así era Roberto siempre, honesto hasta el punto de perder dinero. La investigación reveló también que Roberto vivía en una habitación pequeña en una vecindad de la colonia Mezquitán. Pagaba puntualmente su renta de 1500 pesos mensuales. Según le confirmó la casera, una mujer de edad avanzada que hablaba bien de él. «Es un inquilino ejemplar. Siempre paga a tiempo. Es callado, respetuoso.
Hasta me arregló el tinaco del edificio sin cobrarme nada cuando se descompuso. Es un buen hombre que ha tenido mala suerte. Miguel investigó también el historial del taller. Roberto lo había operado durante 10 años con éxito moderado. No había quejas en la Procuraduría del Consumidor. No tenía deudas con proveedores más allá de lo que perdió cuando cerró. Y varios de sus antiguos proveedores expresaron pesar por la situación. Era uno de nuestros clientes más cumplidos, dijo el gerente de una refaccionaria. Siempre pagaba en tiempo, nunca nos dio problemas. El cierre fue puramente por la situación económica. Los clientes dejaron de llegar, la gente prefería dejar sus carros descompuestos antes que gastar en reparaciones. Después de 3 días de investigación discreta, Miguel preparó un informe completo para Patricia. Se sentaron en su oficina privada, en la sede de Grupo Mendoza Transportes, un edificio moderno de vidrio y acero en el distrito financiero de Guadalajara. Roberto Vargas Sánchez, 38 años, leyó Miguel de su informe. Originario de Guadalajara, hijo único, padres fallecidos hace 5 años en un accidente automovilístico, sin familia cercana. Comenzó a trabajar como aprendiz de mecánico a los 16 años en el taller de un tío, que también falleció hace tiempo. A los 28 abrió su propio taller en la colonia del Fresno, que operó exitosamente durante 10 años hasta su cierre hace 8 meses debido a la crisis económica. Miguel hizo una pausa y miró a Patricia. Jefa, este hombre tiene una reputación impecable. Todos, y digo todos, con los que hablé dijeron lo mismo. Honesto, trabajador, competente. No tiene vicios, no tiene deudas más allá de las inevitables del cierre del negocio. No tiene antecedentes penales, ni siquiera una multa de tránsito. Es prácticamente un santo en un mundo de mecánicos que suelen tener mala reputación. Patricia leyó el informe completo con atención. Había algo más que Miguel había descubierto. Roberto era un mecánico excepcionalmente talentoso. Varios de sus antiguos clientes mencionaron cómo resolvía problemas que otros mecánicos no podían diagnosticar. Había historias de motores dados por perdidos que Roberto logró reparar, de diagnósticos complejos que hizo sin equipos sofisticados, solo con su experiencia y conocimiento. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Miguel conociendo bien a su jefa. Patricia sonrió. Voy a ofrecerle una oportunidad, pero primero quiero asegurarme de que es tan bueno como dicen. Necesito probarlo. 2 días después, un sábado por la mañana, Patricia manejaba un camión de carga mediano de su flota que había sido preparado específicamente para esta ocasión. El vehículo tenía un problema real, pero solucionable. Una falla en el sistema de inyección de combustible que causaba que el motor se apagara intermitentemente. Era el tipo de problema que requería conocimiento técnico avanzado para diagnosticar correctamente, pero que un mecánico experimentado podría identificar. Patricia había cambiado su apariencia habitual. En lugar de sus trajes de ejecutiva, vestía jeans sencillos y una blusa de algodón. Su cabello estaba suelto y llevaba lentes de sol grandes. Quería pasar desapercibida. Condujo el camión hasta la esquina donde Roberto trabajaba habitualmente, calculando su llegada para las 10 de la mañana, cuando sabía que estaría allí. Efectivamente, Roberto estaba en su lugar habitual, terminando de ajustar algo en el motor de un auto viejo. Patricia estacionó el camión a media cuadra y esperó a que Roberto terminara con su cliente. Desde su posición podía observarlo trabajar. Sus movimientos eran seguros y precisos, claramente los de alguien con amplia experiencia. Cuando el cliente se fue satisfecho, Roberto limpió sus herramientas y se sentó en una silla plegable bajo la sombrilla que usaba para protegerse del sol. Patricia bajó del camión y caminó hacia él, afectando preocupación.
Roberto la reconoció inmediatamente y se puso de pie. «Señora Patricia», dijo sorprendido, «qué gusto verla. ¿Cómo ha estado?» «Bien, Roberto, gracias a usted», respondió Patricia con una sonrisa. «Mire, necesito su ayuda. Ese camión», señaló hacia el vehículo estacionado, «es de la empresa. Se supone que debía entregar una carga esta mañana, pero el motor sigue apagándose. Ya lo llevé a 2 talleres diferentes y ambos me dijeron cosas distintas. Uno dice que es la bomba de combustible, otro que es el filtro. Cambié ambas cosas y el problema persiste». Roberto frunció el ceño intrigado. «¿Puedo verlo? Por favor. Por eso vine a buscarlo. Recordé que usted es mecánico y pensé que tal vez podría darme su opinión». Caminaron juntos hasta el camión. Roberto observó el vehículo con ojo profesional. Era un camión de 3 toneladas, relativamente nuevo, con un motor diésel de 6 cilindros. Abrió el capó y comenzó su inspección. Patricia lo observaba discretamente, notando cómo sus manos se movían con conocimiento experto sobre los componentes del motor. «¿Cuándo comenzó el problema?», preguntó Roberto sin dejar de inspeccionar. «Hace como una semana. Al principio era ocasional, pero ahora es constante». Roberto asintió, continuando su revisión metódica. Verificó las conexiones eléctricas, revisó las líneas de combustible, inspeccionó los sensores. Después de varios minutos, se enderezó y limpió sus manos en un trapo. «¿Puede encenderlo?», pidió. Patricia subió a la cabina y giró la llave. El motor arrancó sin problema, pero Roberto le pidió que acelerara. Mientras el motor funcionaba, él seguía con la cabeza bajo el capó, escuchando atentamente. Después de un minuto, le indicó que apagara el motor. «El problema no está en la bomba ni en el filtro», dijo Roberto con seguridad. «Es el sensor de flujo de masa de aire. Está enviando lecturas incorrectas a la computadora del motor. Cuando acelera, el sensor le dice a la computadora que hay más aire del que realmente entra. Entonces, la computadora inyecta demasiado combustible y el motor se ahoga y se apaga». Patricia lo miró con genuina sorpresa. Esa era exactamente la falla que habían diagnosticado en el taller de la empresa antes de preparar el camión para esta prueba. «¿Está seguro?». «Bastante seguro. Para confirmarlo al 100%, necesitaría un escáner de diagnóstico, pero por los síntomas que describe y lo que observo, ese es el problema. Es un fallo común en estos motores cuando tienen alrededor de 80.000 kilómetros. ¿Cuánto tiene este camión?». Patricia fingió verificar el tablero. «Tiene 78.000. Roberto asintió. «Sí, tiene sentido. El sensor comienza a desgastarse alrededor de esa marca. La solución es cambiar el sensor. Es una pieza de unos 500 pesos y el trabajo toma como 1 hora. Usted podría hacerlo». Roberto miró alrededor de su improvisado espacio de trabajo. «El problema es que no tengo el escáner para verificar el diagnóstico antes de cambiar la pieza. Podría hacerlo basándome en mi experiencia, pero preferiría estar completamente seguro antes de que gaste dinero en la refacción. Si quiere, puedo recomendarle un taller que tiene el equipo necesario. Conozco a un mecánico en la colonia americana que es muy bueno y honesto». Esta respuesta impresionó profundamente a Patricia. Incluso en una situación donde podría haber ganado dinero, Roberto prefería ser honesto sobre las limitaciones de trabajar sin el equipo adecuado. Era exactamente el tipo de integridad que ella había esperado encontrar. «No, confío en su diagnóstico», dijo Patricia. «Si usted dice que es el sensor, lo es. ¿Dónde puedo conseguir la pieza?». Roberto le dio la dirección de una refaccionaria confiable a 2 cuadras de distancia. Incluso le dio las especificaciones exactas del sensor para asegurarse de que le vendieran el correcto. Patricia caminó hasta la refaccionaria.
Compró el sensor y regresó 20 minutos después. Roberto ya tenía preparadas sus herramientas. Con movimientos expertos, comenzó a desmontar las piezas necesarias para acceder al sensor defectuoso. Patricia observaba fascinada. Cada movimiento de Roberto era preciso y eficiente. No había duda, torpeza ni movimientos innecesarios. Era evidente que este hombre conocía los motores íntimamente. Mientras trabajaba, Roberto explicaba lo que hacía, no de manera condescendiente, sino de forma natural, como quien comparte conocimiento con alguien que podría estar interesado. Habló sobre cómo funcionaba el sistema de inyección electrónica, por qué los sensores fallaban, cómo mantener el motor en buen estado. Su pasión por su oficio era palpable en cada palabra. 45 minutos después, Roberto terminó el trabajo. Listo, puede probarlo ahora. Patricia encendió el motor. Funcionaba perfectamente. Aceleró varias veces. Dejó el motor en ralentí. Volvió a acelerar. No había fallas, no había problemas. El motor ronroneaba suavemente, sin interrupciones. «Funciona perfecto», dijo Patricia bajando del camión. «¿Cuánto le debo, Roberto?» Roberto pensó por un momento. El trabajo fue de menos de 1 hora. ¿Le parece bien 200 pesos? Patricia casi se ríe. Cualquier taller habría cobrado al menos 1,000 pesos por el mismo trabajo, probablemente más tratándose de un camión comercial. «Roberto, eso es muy poco. El trabajo vale más». «Es lo justo», insistió Roberto. «No tengo los gastos de un taller establecido, entonces puedo cobrar menos. Además, usted ya pagó la refacción, que es lo más caro». Patricia sacó 500 pesos de su cartera. «Tómelos». Se los ganó. Roberto aceptó el dinero, agradeciendo sinceramente. Guardó sus herramientas mientras Patricia preparaba su siguiente movimiento. «Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, señora. ¿Qué pasaría si alguien le ofreciera la oportunidad de trabajar en un taller establecido, con todas las herramientas, equipo moderno, un salario fijo?» Roberto la miró con sorpresa. «Sería un sueño hecho realidad, honestamente, pero llevo 8 meses buscando ese tipo de oportunidad. Los talleres no contratan fácilmente, especialmente a alguien de mi edad. Prefieren muchachos jóvenes a quienes puedan pagar menos. ¿Y si yo le dijera que conozco un lugar que podría estar interesado en contratarlo?» Roberto se quedó callado, procesando las palabras. «¿En serio?» Patricia sonrió. «Déjeme hacer algunas llamadas. ¿Tiene un número donde pueda localizarlo?» Roberto le dio el número de su celular, un teléfono viejo y básico pero funcional. Patricia lo guardó en su teléfono y se despidió con la promesa de contactarlo pronto. Durante el trayecto de regreso a las oficinas de Grupo Mendoza Transportes, Patricia conducía el camión reparado con una sonrisa en el rostro. Roberto había superado la prueba con creces. No solo había diagnosticado correctamente un problema complejo, sin equipo especializado, sino que lo había hecho con honestidad, profesionalismo y humildad. Era exactamente el tipo de persona que necesitaba en su organización. Al llegar a su oficina, Patricia llamó a Miguel y a Fernando Ríos, el gerente general de los talleres mecánicos de la empresa. Fernando era un hombre de 60 años. Curtido en el negocio del transporte desde que era joven. Había trabajado con el padre de Patricia y era uno de sus asesores más confiables. «Fernando, encontré a alguien que quiero que conozcan», dijo Patricia. «Es un mecánico excepcional que está pasando por dificultades. Quiero ofrecerle una oportunidad en la empresa». Fernando escuchó atentamente mientras Patricia relataba tanto el incidente del robo como la prueba del camión. Cuando terminó, el viejo mecánico asintió pensativamente. «Si lo que dices es cierto, y diagnosticó ese problema sin escáner,
Entonces es bueno de verdad. Esa falla específica del sensor MAF engaña a muchos mecánicos, incluso con equipo. ¿Cuándo quieres que lo conozca? Pronto. Pero Fernando, hay algo más que quiero hacer primero. Quiero ofrecerle no solo un trabajo, sino una oportunidad real de reconstruir su vida. Este hombre perdió todo por circunstancias fuera de su control, pero nunca perdió su integridad ni su habilidad. Merece más que solo un empleo. Miguel y Fernando intercambiaron miradas. Conocían a Patricia lo suficiente para saber que cuando tomaba una decisión así, era inquebrantable. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Miguel. Durante la siguiente hora, Patricia expuso su plan. Era ambicioso, poco convencional, pero típico de su estilo de liderazgo. Grupo Mendoza Transportes estaba planeando abrir un nuevo taller especializado en el mantenimiento de su flota en la zona de Tlaquepaque. El taller estaría equipado con tecnología de punta y necesitaría un jefe de taller con experiencia. Patricia quería que Roberto fuera considerado para esa posición, pero primero necesitaba asegurarse de que estuviera capacitado en las tecnologías más recientes. Propongo que lo contratemos inicialmente como mecánico senior en el taller central, explicó Patricia. Fernando, quiero que lo pongas a prueba durante 3 meses. Dale los casos más difíciles, los problemas que nadie más puede resolver. Si demuestra la habilidad que creo que tiene, lo enviamos a capacitación especializada. Después de eso, lo consideramos para jefe del nuevo taller. Fernando asintió. Es un buen plan, pero ¿qué pasa con su situación actual? Dijiste que vive en una habitación pequeña y apenas sobrevive. Patricia sonrió. Ahí es donde entra la parte poco convencional de mi plan. 3 días después, un miércoles por la mañana, Roberto recibió una llamada de un número desconocido. Era Patricia. Buenos días, Roberto. Habla Patricia Mendoza. ¿Recuerda que le dije que haría algunas llamadas? Sí, señora, buenos días. Tengo buenas noticias. Podría venir a las oficinas de Grupo Mendoza Transportes mañana por la mañana. Hay alguien que quiere conocerlo. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Por supuesto, ¿a qué hora? ¿Le parece bien a las 10? Ahí estaré. Gracias, señora Patricia. Después de colgar, Roberto se sentó en su silla plegable, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que realmente estuviera a punto de conseguir una oportunidad en una empresa seria? No quería hacerse ilusiones, pero no podía evitar sentir un destello de esperanza. Esa tarde, Roberto usó parte del dinero que había ganado esa semana para ir a una tienda de ropa económica. Se compró un pantalón de vestir negro, una camisa blanca y zapatos negros simples pero presentables. Era la primera vez en meses que gastaba dinero en algo que no fuera comida o renta, pero sabía que era importante causar una buena impresión. El jueves por la mañana, Roberto se levantó temprano, se bañó cuidadosamente, se afeitó con esmero y se puso su ropa nueva. Se miró en el pequeño espejo de su habitación. El hombre que le devolvía la mirada se veía diferente, más presentable, más profesional, pero aún con ese brillo de determinación en los ojos que nunca había perdido, ni siquiera en los momentos más difíciles. Llegó a las oficinas de Grupo Mendoza Transportes con 15 minutos de anticipación. El edificio era impresionante, mucho más de lo que había imaginado. La fachada de vidrio reflejaba el cielo azul de la mañana y el vestíbulo estaba decorado con fotografías de la flota de vehículos de la empresa. Roberto se sentía fuera de lugar en ese ambiente corporativo, pero se recordó a sí mismo que estaba ahí por sus méritos, no por caridad. La recepcionista lo atendió con cortesía profesional y lo hizo pasar a una sala de espera confortable. 5 minutos después, apareció Patricia,
pero esta vez vestida completamente diferente a como la había visto antes. Un traje sastre gris elegante, tacones y el cabello perfectamente arreglado. Roberto apenas la reconoció. «Roberto, qué gusto verlo», dijo Patricia con una sonrisa cálida. «Por favor, acompáñeme». Lo condujo a través de varios pasillos hasta llegar a una sala de reuniones amplia con una mesa larga de madera pulida. Allí esperaban dos hombres, Miguel, que se presentó como el jefe de seguridad, y Fernando Ríos, el gerente de talleres. «Roberto Vargas», dijo Patricia una vez que todos estuvieron sentados. «Creo que es momento de ser completamente honesta con usted». Roberto sintió un nudo en el estómago. «Cuando nos conocimos hace casi 2 semanas, no fui sincera sobre quién soy realmente. Mi nombre completo es Patricia Mendoza Castellanos, y soy la directora general y dueña de Grupo Mendoza Transportes». Roberto abrió los ojos con sorpresa, pero permaneció en silencio, permitiendo que Patricia continuara. «El encuentro del camión descompuesto no fue casualidad. Quería probar sus habilidades. El problema del sensor era real, pero yo sabía exactamente qué tenía el vehículo. Necesitaba ver si era tan bueno como decía la gente del barrio». Roberto sintió una mezcla de emociones: sorpresa, confusión, pero también un rastro de orgullo al saber que había sido evaluado y aparentemente había pasado la prueba. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Fernando Ríos se inclinó hacia adelante. «Porque en esta empresa valoramos la honestidad y la competencia técnica por encima de todo. Y usted, joven, demostró tener ambas en abundancia. Diagnosticó un problema complejo sin equipo especializado, cobró un precio justo cuando pudo haber cobrado más, y rechazó una recompensa cuando claramente la necesitaba. Eso habla de su carácter». Patricia retomó la palabra. «Roberto, quiero ofrecerle un trabajo, pero no cualquier trabajo. Quiero que sea mecánico senior en nuestro taller central, con un salario de 12,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley, seguro médico y todas las herramientas y equipos que necesite». Roberto se quedó sin palabras. 12,000 pesos mensuales era más del doble de lo que ganaba en sus mejores meses en la calle. «Yo no sé qué decir, señora Patricia. Es más de lo que esperaba». «Hay algo más», continuó Patricia. «La empresa tiene algunas viviendas para empleados clave. Son departamentos sencillos pero dignos en una unidad habitacional cerca del taller central. Queremos ofrecerle uno sin costo durante el primer año mientras se estabiliza económicamente. Después de ese año, si decide quedarse en la empresa, podemos hacer un arreglo de renta subsidiada». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Roberto. Durante 8 meses, había luchado día a día solo por sobrevivir, manteniendo su dignidad intacta, pero perdiendo lentamente la esperanza de volver a tener una vida estable. Ahora, de repente, se le ofrecía no solo un trabajo, sino una oportunidad completa de reconstruir su vida. «Pero tiene que entender algo», dijo Fernando con tono serio. «Esto no es caridad. Le estamos ofreciendo esta oportunidad porque creemos que es usted un mecánico excepcional, pero tendrá que demostrarlo cada día. Los primeros 3 meses serán un periodo de prueba. Le daremos los casos más difíciles, los problemas que otros mecánicos no pueden resolver. Si demuestra ser tan bueno como creemos, habrá oportunidades de crecimiento. Si no, esta conversación termina aquí». Roberto se secó los ojos con el dorso de la mano. «Entiendo perfectamente, y les prometo que no van a arrepentirse. Trabajaré más duro que nadie». Patricia sonrió. «Eso es exactamente lo que queríamos escuchar. Miguel lo acompañará a ver el departamento y a firmar los papeles necesarios. Puede empezar el lunes próximo».
Cuando Roberto salió de esa sala de reuniones, sentía que caminaba en las nubes. El departamento que le mostraron era sencillo, pero infinitamente mejor que su habitación en la vecindad. Una recámara, sala-comedor, cocina equipada y baño completo. Estaba en un segundo piso de un edificio modesto pero bien mantenido, rodeado de áreas verdes. «Las llaves son suyas a partir de ahora», dijo Miguel entregándoselas. «La empresa también puede adelantarle un mes de salario para que compre lo básico que necesite. Algunos muebles, ropa, comida, se lo descontaremos en 4 mensualidades de su sueldo». Roberto aceptó agradecido. Durante el fin de semana, con el anticipo en su bolsillo, compró lo esencial: un colchón, sábanas, algunos trastes de cocina, comida para abastecer la despensa y algo de ropa de trabajo adicional. Cada compra la hacía con cuidado, consciente de que debía ser responsable con el dinero. El lunes por la mañana, Roberto llegó al taller central de Grupo Mendoza Transportes a las 6:30, 30 minutos antes de su hora de entrada. El taller era enorme: 12 plataformas de trabajo, equipo de diagnóstico computarizado de última generación, herramientas neumáticas, prensas hidráulicas, todo lo que un mecánico podría soñar con tener. Fernando lo recibió personalmente y lo presentó al equipo de 8 mecánicos que trabajaban en el turno matutino. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con escepticismo. Era normal. Roberto era el nuevo y tendría que ganarse su respeto. «Empecemos con algo relativamente sencillo», dijo Fernando, llevándolo hacia un autobús de pasajeros. «Este autobús tiene un problema de transmisión. Se atora en tercera velocidad. 3 de nuestros mecánicos ya lo revisaron y no encuentran el problema. A ver qué puedes hacer tú». Roberto se puso su overol nuevo con el logotipo de la empresa bordado en el pecho y se puso manos a la obra. Pasó la primera hora simplemente probando el vehículo, sintiendo cómo cambiaba de velocidades, escuchando los sonidos, prestando atención a cualquier comportamiento anormal. Luego comenzó la inspección metódica del sistema de transmisión. Para el mediodía había identificado el problema. No era la transmisión en sí, sino el módulo de control electrónico que regulaba los cambios de velocidad. Un componente interno estaba fallando intermitentemente. Fernando supervisó la reparación y quedó genuinamente impresionado. «Buen trabajo. Ese tipo de falla es difícil de diagnosticar porque no aparece en los escáneres estándar». Así transcurrieron las primeras semanas. Fernando le asignaba sistemáticamente los casos más complejos: motores con fallas misteriosas, sistemas eléctricos problemáticos, transmisiones que nadie más podía reparar. Roberto los enfrentaba todos con la misma metodología paciente y meticulosa que había desarrollado durante sus 20 años de experiencia. No todos los días fueron fáciles. Hubo momentos de frustración cuando un problema resultaba más complejo de lo esperado, ocasiones en que tuvo que admitir que necesitaba ayuda o investigar más. Pero Roberto nunca fingió saber algo que no sabía, nunca tomó atajos en su trabajo y siempre priorizó hacer el trabajo correctamente sobre hacerlo rápido. Sus compañeros de trabajo gradualmente comenzaron a respetarlo. Jesús, un mecánico de 50 años con 30 años de experiencia, se convirtió en algo así como su mentor y amigo. «Muchacho», le dijo una tarde mientras tomaban un café en el descanso, «en mis 30 años haciendo esto, he conocido muchos mecánicos. Tú tienes algo especial, no solo sabes de motores, los entiendes. Hay una diferencia». Al final del tercer mes, Fernando llamó a Roberto a su oficina. «Siéntate», dijo con expresión seria. Roberto sintió un momento de pánico. ¿Había hecho algo mal? ¿No había cumplido con las expectativas? Fernando dejó un folder sobre el escritorio.
Este es tu reporte de evaluación trimestral. En 3 meses has resuelto 37 casos que otros mecánicos no pudieron. Tu tasa de diagnóstico correcto en el primer intento es del 93%, la más alta del taller. Los clientes específicamente piden que tú revises sus vehículos y además has ayudado a capacitar a 3 mecánicos junior en técnicas de diagnóstico avanzado. Roberto sintió un alivio inmenso. Gracias, señor Fernando. Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Por eso precisamente la señora Patricia quiere hablar contigo, dijo Fernando con una sonrisa. Ve a su oficina mañana a las 3 de la tarde. Al día siguiente, Roberto subió al piso ejecutivo con cierta aprensión. Patricia lo recibió en su oficina con vista panorámica a la ciudad. Roberto, siéntate por favor, dijo Patricia, señalando un sillón cómodo frente a su escritorio. He estado revisando tus reportes de desempeño. Fernando dice que eres el mejor mecánico que ha tenido en años. Solo trato de corresponder a la oportunidad que me dieron, respondió Roberto modestamente. Exactamente esa actitud es por la que quiero hablar contigo, dijo Patricia. ¿Recuerdas que te mencionamos que habría oportunidades de crecimiento? Bueno, estamos por abrir un nuevo taller especializado en Tlaquepaque. Será nuestro taller más moderno, enfocado en mantenimiento preventivo de alta tecnología para nuestra flota más nueva. Necesitamos un jefe de taller. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Está diciendo que te estoy ofreciendo la posición, pero con una condición. Primero quiero que tomes un curso de especialización de 2 meses en sistemas electrónicos automotrices avanzados en el Instituto Tecnológico. La empresa pagará el curso completo y durante ese tiempo seguirás recibiendo tu salario. Cuando regreses, asumirás como jefe del nuevo taller con un salario de 20,000 pesos mensuales. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Hacía apenas 4 meses, dormía en una habitación miserable, haciendo trabajos esporádicos en la calle. Ahora se le ofrecía dirigir un taller de última generación. Acepto, dijo con voz firme, y le prometo que no va a arrepentirse. Los siguientes 2 meses fueron intensos. El curso de especialización era demandante, cubriendo tecnologías que Roberto solo había visto superficialmente. Sistemas híbridos, diagnóstico avanzado de redes CAN, programación de módulos electrónicos, tecnología de sensores de nueva generación. Roberto estudió con una dedicación feroz, a menudo quedándose hasta tarde en el laboratorio practicando lo aprendido. Cuando regresó, el nuevo taller en Tlaquepaque estaba listo. Era una instalación impresionante, 10 plataformas de servicio, equipos de diagnóstico de última generación, un área especializada para mantenimiento de sistemas híbridos y eléctricos, y una oficina acristalada desde donde el jefe de taller podía supervisar todas las operaciones. Roberto asumió su nueva posición con humildad, pero también con confianza. Seleccionó personalmente a su equipo de 12 mecánicos, eligiendo no solo por habilidad técnica, sino también por actitud y valores. Implementó protocolos de trabajo que enfatizaban la precisión sobre la velocidad, la honestidad con los clientes internos, sobre el estado real de los vehículos y el aprendizaje continuo. El taller rápidamente se ganó una reputación dentro de la empresa. Los choferes y operadores comenzaron a notar que los vehículos que pasaban por mantenimiento en el taller de Tlaquepaque rara vez tenían problemas posteriores. La tasa de reincidencia de fallas era la más baja de todos los talleres de la empresa. Pasó un año completo desde aquel día en que Roberto había ayudado a Patricia con el supuesto robo de su bolso. Un viernes por la tarde, Patricia visitó el taller de Tlaquepaque para una inspección de rutina. Caminó por las instalaciones observando a los mecánicos trabajar con eficiencia coordinada. Roberto la vio llegar y salió de su oficina para saludarla.
Señora Patricia, bienvenida. ¿Gusta que le muestre lo que hemos estado haciendo? Durante la siguiente hora, Roberto le mostró las mejoras que había implementado. Un sistema de rastreo digital para el historial de mantenimiento de cada vehículo, un programa de capacitación continua para su equipo y un proyecto piloto para mantenimiento predictivo usando análisis de datos de los sensores de los vehículos. Patricia escuchaba impresionada. Este no era solo un buen mecánico dirigiendo un taller, era un líder innovador que entendía tanto la tecnología como las personas. Cuando terminaron el recorrido, Patricia le pidió a Roberto que la acompañara a su oficina dentro del taller. «Roberto, quiero preguntarte algo personal», dijo Patricia una vez que estuvieron sentados. «¿Te acuerdas de aquel día en la calle, cuando recuperaste mi bolso? Por supuesto, fue el día que cambió mi vida». «¿Por qué lo hiciste? Podrías haberte quedado con el bolso. Tenía efectivo, tarjetas, un teléfono caro. Nadie te habría culpado en tu situación». Roberto la miró directamente a los ojos, porque no soy esa clase de persona. Mi papá siempre me decía que la verdadera medida de un hombre no es lo que hace cuando todo está bien, sino lo que hace cuando las cosas están mal. Yo estaba en una situación difícil, sí, pero eso no me daba derecho a tomar lo que no era mío. Patricia sonrió con calidez. Esa respuesta es exactamente por la que tomé la decisión de darte esta oportunidad. Y mira hasta dónde has llegado. No solo eres un excelente jefe de taller, sino que estás formando a una nueva generación de mecánicos con tus mismos valores. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos antes de que Patricia continuara. «Tengo otra propuesta para ti», dijo Patricia. «Estamos planeando expandir nuestra operación a Puebla. Queremos abrir un centro de servicio completo allá. Taller, almacén de refacciones, centro de capacitación. Necesito a alguien que lidere ese proyecto desde cero. Alguien que entienda la operación técnica, pero que también tenga la integridad para construir algo sólido. ¿Te interesaría?» Roberto sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. «Sería un honor. Pero, ¿puedo pedirle algo?» «Por supuesto. Quiero que parte de ese centro de capacitación se dedique a dar oportunidades a personas que están pasando por lo que yo pasé. Gente con talento pero sin oportunidades. Mecánicos que perdieron sus talleres, jóvenes que no pueden pagar una educación técnica formal. Quiero crear un programa donde puedan aprender y demostrar su valía». Patricia sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Esto era exactamente lo que había esperado ver. Alguien que había recibido una oportunidad y ahora quería multiplicarla. «Me parece perfecto», dijo Patricia. «De hecho, eso se alinea perfectamente con algo que he estado pensando. Quiero que Grupo Mendoza Transportes tenga un impacto social más allá de solo ser una empresa rentable. Tu programa de oportunidades para mecánicos puede ser el inicio de eso». Durante los siguientes meses, Roberto trabajó en el diseño del nuevo centro en Puebla, mientras simultáneamente desarrollaba el programa de oportunidades. Viajaba regularmente a Puebla para supervisar la construcción, contrataba personal, establecía alianzas con proveedores locales. Al mismo tiempo, creaba el currículo del programa de capacitación social. El programa que diseñó era riguroso pero accesible. Ofrecería 6 meses de capacitación técnica intensiva completamente gratuita, incluyendo herramientas y materiales. Los participantes recibirían además un apoyo económico mensual de 3,000 pesos para sus gastos básicos durante el período de estudio. Al finalizar, los mejores estudiantes tendrían garantizado un trabajo en alguno de los talleres de Grupo Mendoza Transportes. Pero Roberto puso un requisito fundamental. Todos los aspirantes debían demostrar no solo interés en la mecánica, sino también integridad personal.
Parte del proceso de selección incluía entrevistas profundas sobre valores y situaciones éticas hipotéticas. 8 meses después de aquella conversación con Patricia, el Centro de Servicio Mendoza Puebla abrió sus puertas. Era una instalación moderna y eficiente que rápidamente se convirtió en referencia en la región. Pero para Roberto, el verdadero orgullo llegó 2 meses después, cuando inició la primera generación del programa de Oportunidades Mendoza con 20 estudiantes. Entre esos 20 estudiantes había historias que le recordaban a su propia situación. Un mecánico de 42 años que había perdido su taller en la pandemia. Un joven de 22 que no había podido terminar la preparatoria porque tuvo que trabajar para mantener a su familia. Una mujer de 35 que quería entrar a un campo tradicionalmente dominado por hombres después de años trabajando en empleos informales. Roberto los trató a todos con el mismo respeto y exigencia. No quería que se sintieran como receptores de caridad, sino como profesionales en formación que tenían que ganarse su lugar con esfuerzo y dedicación. Durante esos 6 meses, Roberto pasaba gran parte de su tiempo con los estudiantes. No solo les enseñaba técnicas de mecánica, sino que compartía su propia historia. Les hablaba de cómo había perdido todo, de los días duros trabajando en la calle, de cómo una simple acción honesta había cambiado su vida. Lo que quiero que entiendan, les decía, es que las oportunidades existen, pero solo las aprovechan quienes están preparados y mantienen su integridad. Yo pude haber robado ese bolso, habría tenido dinero para comer bien durante semanas, pero también habría perdido algo mucho más valioso, mi dignidad y la posibilidad de que alguien creyera en mí. Al final de los 6 meses, 18 de los 20 estudiantes completaron el programa exitosamente. Los 2 que no lo lograron fue por problemas de asistencia, no de capacidad. De esos 18, 15 fueron contratados inmediatamente por Grupo Mendoza Transportes en diferentes ubicaciones. Los otros 3 recibieron recomendaciones entusiastas de Roberto que les ayudaron a conseguir empleo en talleres asociados. La ceremonia de graduación fue un evento emotivo. Patricia asistió personalmente junto con Fernando y otros ejecutivos de la empresa. Cuando Roberto dio su discurso de clausura, habló desde el corazón. Hace 2 años, yo estaba donde muchos de ustedes estaban hace 6 meses, sin esperanza, sin oportunidades, preguntándome si alguna vez volvería a tener una vida digna. Pero algo que nunca perdí fue mi amor por este oficio y mi compromiso con hacer las cosas bien. Eso fue lo que me salvó. Y eso es lo que los salvará a ustedes también. Ahora tienen las herramientas, tienen el conocimiento, tienen la oportunidad. Lo que hagan con todo eso depende únicamente de ustedes. Trabajen duro, sean honestos, nunca dejen de aprender y recuerden siempre que el día que ustedes estén en posición de ayudar a alguien más, háganlo. Así es como cambiamos el mundo, una oportunidad, una persona a la vez. Los aplausos llenaron el auditorio. Entre la audiencia, Patricia tenía lágrimas en los ojos. Esto era exactamente lo que su padre habría querido ver. Una empresa que no solo generaba ganancias, sino que también generaba oportunidades y transformaba vidas. Después de la ceremonia, Patricia y Roberto hablaron en privado. Estoy muy orgullosa de lo que has construido aquí, dijo Patricia. Este programa es solo el comienzo. Quiero expandirlo a todas nuestras ubicaciones. Sería increíble, respondió Roberto, pero necesitaríamos más instructores, más recursos. Los tendrás. De hecho, quiero hablar contigo sobre tu futuro en la empresa. Estoy creando una nueva posición, director de Desarrollo Técnico y Social. Estarías a cargo de todos nuestros talleres a nivel nacional, pero también de expandir el programa de oportunidades y desarrollar iniciativas similares.
¿Te interesa? Roberto sintió que había recorrido un camino imposiblemente largo desde aquella esquina donde trabajaba con herramientas básicas. Sí, me interesa, pero solo si puedo seguir trabajando directamente con los estudiantes. No quiero perder contacto con lo que realmente importa. No lo perderás, aseguró Patricia. Esa es precisamente la razón por la que eres la persona correcta para este puesto. 3 años después de aquel día del robo del bolso, Roberto Vargas caminaba por las instalaciones del Centro de Capacitación Técnica Mendoza en Guadalajara, el más grande y moderno de todos los centros que ahora operaban en 6 ciudades diferentes. El programa de Oportunidades Mendoza había graduado a más de 300 personas y la tasa de éxito era extraordinaria. El 85% de los graduados mantenían empleos estables en el sector automotriz. Pero para Roberto, el momento más significativo llegó una tarde cuando un joven de 23 años, llamado David, se acercó a él después de clase. David era parte de la 4ª generación del programa, un muchacho que había vivido en las calles durante un año después de que su familia lo echara de casa por problemas que prefería no detallar. «Ingeniero Roberto», dijo David con respeto. Roberto había completado recientemente una ingeniería en línea que la empresa le había patrocinado. «Quiero agradecerle por esta oportunidad. No solo por enseñarme mecánica, sino por tratarme como una persona que vale la pena. Durante mucho tiempo pensé que no servía para nada». Roberto puso su mano en el hombro del joven. «David, escúchame bien. No estoy dándote nada que no te hayas ganado. Eres uno de los mejores estudiantes de tu generación. Lo que estás recibiendo es el reconocimiento a tu esfuerzo y tu talento. Y algún día, cuando estés en posición de hacerlo, vas a ayudar a alguien más que esté donde tú estabas». «Lo haré», prometió David con los ojos brillantes. «Se lo prometo». Esa noche, Roberto regresó a su casa, ya no el pequeño departamento de la empresa, sino una casa propia que había comprado en una colonia tranquila de Guadalajara. No era una mansión, pero era cómoda y era suya. En la sala tenía enmarcada una fotografía que le habían tomado el día que inauguraron el primer centro de capacitación en Puebla. En la foto estaba él, junto a Patricia y los primeros 20 estudiantes del programa. También tenía enmarcado un artículo de periódico que se había publicado 6 meses atrás. El titular decía: «De la calle a director, la historia inspiradora del ingeniero Roberto Vargas». El artículo contaba su historia completa y había generado cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias luchas y encontrando esperanza en su experiencia. Pero el objeto más preciado que Roberto conservaba era algo simple: la tarjeta de presentación que Patricia le había dado aquel día después de recuperar su bolso. La mantenía en su billetera como recordatorio de cómo un simple acto de honestidad, hecho sin esperar nada a cambio, había desencadenado una serie de eventos que no solo cambiaron su vida, sino las vidas de cientos de personas más. Roberto se preparó un café y salió a su pequeño patio trasero. El cielo nocturno de Guadalajara estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. Pensó en su padre, quien le había enseñado que el verdadero valor de un hombre se mide por sus acciones cuando nadie está mirando. Pensó en Patricia, quien había visto más allá de su apariencia y le había dado no una limosna sino una oportunidad genuina. Pensó en todos los estudiantes que habían pasado por el programa, cada uno con su propia historia de lucha y superación. Y pensó en David y en todos los jóvenes que seguirían viniendo buscando no caridad, sino la oportunidad de demostrar su valía. Roberto sonrió al darse cuenta de que ahora él era quien podía ofrecer esas oportunidades, quien podía ver el potencial en personas que la sociedad había descartado,
quien podía cambiar vidas con un simple acto de fe en el talento y la integridad de otros. Al día siguiente tenía una reunión importante. Patricia quería hablar sobre expandir el programa internacionalmente, llevando el modelo a otros países de Latinoamérica. Era una idea ambiciosa, casi abrumadora en su alcance. Pero Roberto había aprendido que las cosas más valiosas en la vida a menudo comienzan con un simple acto de bondad, una decisión de hacer lo correcto incluso cuando sería más fácil no hacerlo, una apuesta por el potencial humano cuando todos los demás solo ven limitaciones. Terminó su café bajo las estrellas, sintiendo una profunda gratitud por el giro imposible que su vida había tomado. De mecánico callejero a director corporativo, de vivir en una habitación miserable a tener casa propia, de ser quien necesitaba ayuda a ser quien la ofrecía. Era una transformación que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar en aquellos días oscuros. Pero más importante que los títulos, o el salario, o la casa, era saber que su vida tenía propósito. Cada estudiante que se graduaba del programa, cada persona que conseguía un empleo digno y reconstruía su vida, cada familia que salía de la pobreza porque uno de sus miembros recibió una oportunidad. Esos eran los verdaderos indicadores del éxito de Roberto. Mientras entraba de nuevo a su casa, Roberto miró una última vez la fotografía en la pared. Allí estaba él, sonriendo junto a Patricia y aquellos primeros 20 estudiantes. En sus ojos podía ver el reflejo de su propia historia, esperanza renacida, dignidad restaurada, potencial reconocido, y supo, con absoluta certeza, que el ciclo continuaría. David ayudaría a alguien más algún día, ese alguien ayudaría a otro. Y así, un simple acto de honestidad en una calle de Guadalajara se multiplicaría infinitamente, cambiando vidas, restaurando esperanzas y demostrando una verdad fundamental: que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das, y que las oportunidades, cuando se ofrecen con respeto y se reciben con gratitud, tienen el poder de transformar no solo individuos, sino comunidades enteras. Roberto apagó las luces y se fue a dormir, sabiendo que mañana comenzaría otro día de trabajo significativo, rodeado de personas que creían en el mismo principio que había guiado su propia transformación, que cada persona merece la oportunidad de demostrar su verdadero valor, y que un mundo mejor se construye una oportunidad, una persona, un acto de bondad a la vez.